Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Engin Akyurek intenta comunicarse con Tuba Büyüküstün tras la demanda de divorcio, pero ella lo ignora por completo. Lo que era un rumor se ha convertido en una dolorosa realidad. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han decidido poner fin a su matrimonio. Sin embargo, lo que ha dejado a todos con el corazón en la mano es que, tras la presentación de la demanda de divorcio, Engin ha intentado desesperadamente contactar a Tuba, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Todo comenzó esta mañana, cuando los medios captaron a Engin saliendo de su casa visiblemente afectado, con el teléfono en la mano y evitando a la prensa. Según fuentes cercanas, habría intentado varias llamadas y mensajes a Tuba, sin obtener respuesta. Solo quiero hablar contigo una vez más, aclarar todo antes de que esto sea definitivo, le habría escrito Engin en un mensaje que fue filtrado por una persona del entorno del actor. Tuba, por su parte, se ha mantenido completamente en silencio. Desde que presentó oficialmente la demanda de divorcio hace pocos días, no ha hecho ninguna declaración adicional. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz reveló que Tuba está decidida y no quiere volver atrás. Lo intentaron muchas veces, pero ya no hay camino de regreso. La relación entre Engin y Tuba había sido una de las más queridas por el público. Durante años compartieron proyectos, viajes, y muchos momentos que sus seguidores celebraban en redes sociales. Pero al parecer, los últimos meses estuvieron marcados por discusiones constantes, frialdad emocional y una distancia cada vez más evidente. Engin lloró durante horas ayer por la noche. Nunca lo había visto así, contó un amigo íntimo. Me dijo que no entiende en qué momento todo se derrumbó. Solo quiere hablar con ella y que lo escuche, aunque sea una vez más. En medio de este torbellino emocional, muchos se preguntan por qué Tuba ha tomado una postura tan firme. Algunos rumores apuntan a una supuesta traición emocional, otros a un desgaste progresivo e irreversible en la relación. Sea como sea, lo cierto es que Tuba no responde llamadas, no contesta mensajes y ha decidido cortar todo vínculo con Engin. Ya no soy esa mujer que espera que el otro cambie. Tomé una decisión por mi bien y no hay vuelta atrás, habría dicho Tuba en una conversación privada con su hermana, según informaron medios locales. El entorno más cercano de Engin no oculta su preocupación por su estado emocional. Desde que Tuba presentó la demanda, el actor ha cancelado compromisos laborales, se ha ausentado de reuniones importantes y ha sido visto en varias ocasiones caminando solo por la orilla del Bósforo, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Engin está devastado. No está comiendo bien, apenas duerme. Está viviendo una pesadilla despierto, comentó un miembro de su equipo de representación. Lo más impactante llegó hace tan solo unas horas, cuando Engin compartió una publicación en su cuenta secundaria de redes sociales, una que raramente usaba y que muchos fans creían abandonada. La imagen era una foto antigua de él y Tuba, tomada en uno de sus viajes al extranjero, acompañada por una frase que rompió el alma de quienes la leyeron: donde fuiste feliz, duele más recordar. Aunque el post fue borrado minutos después, ya era tarde. Las capturas de pantalla circularon como pólvora por internet y los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. Esto no es solo un divorcio. Es el final de una historia que muchos admirábamos y soñábamos vivir algún día, escribió una fan. Otros, en cambio, pidieron respeto y privacidad para ambos actores en este momento delicado. Pero entre los miles de comentarios, uno llamó especialmente la atención.
Provenía de un perfil anónimo que decía tener relación con el equipo de grabación de una serie anterior de la pareja. Ellos vivieron una historia real. Lo que vieron en pantalla no era actuación. Fue amor. Pero la presión, las heridas del pasado y el silencio entre ellos los rompió lentamente. Mientras tanto, Tuba sigue sin pronunciarse públicamente. La actriz se ha refugiado en la casa de su hermana, lejos del bullicio mediático. Una vecina del barrio donde ahora reside reveló que Tuba ha sido vista varias veces saliendo temprano a caminar por los senderos del parque cercano, con audífonos puestos y sin compañía. Se ve serena, pero también muy sola. Como alguien que ha llorado en silencio durante mucho tiempo y ahora simplemente quiere respirar. Una conversación filtrada entre Tuba y su terapeuta, según medios locales, podría ofrecer más luz sobre su decisión. Estoy cansada de esperar señales. Cansada de justificar ausencias, de intentar salvar lo que se hunde desde hace años. Ya no quiero ser fuerte para dos. Por su parte, Injin habría buscado ayuda profesional tras una fuerte crisis emocional que vivió hace apenas 2 noches. Según allegados, fue encontrado por su asistente en el suelo del salón, completamente colapsado emocionalmente tras intentar una última llamada a Tuba que tampoco fue respondida. No me cuelgues, por favor. Solo necesito saber que me escuchas, habría dicho en el buzón de voz, con una voz que según testigos, rompía por completo. La situación ha tocado incluso a compañeros del mundo del espectáculo. Algunos colegas como Bergusar Corel y Ali Tergenk han mostrado públicamente su apoyo a ambos artistas a través de mensajes neutros pero llenos de cariño. En la vida, algunas historias terminan sin culpables. Solo con cicatrices, escribió Alit en su perfil, sin mencionar nombres pero dejando claro que se refería a esta mediática ruptura. Y mientras el mundo observa con tristeza este desenlace, una última pieza ha encendido nuevamente las redes, una carta escrita a mano, supuestamente por Injin. Fue encontrada por un fotógrafo en la puerta del lugar donde Tuba se hospeda. La nota, aunque no firmada, tenía frases que muchos atribuyen indiscutiblemente al actor. Si algún día lees esto, solo quiero que sepas que amarte fue lo mejor que me pasó. Aunque no terminamos bien, siempre vas a tener un espacio en mi alma que nadie más podrá llenar. Los fans aún no saben si la carta fue realmente entregada o si Tuba la leyó. Lo único cierto es que, por ahora, ella sigue en silencio. Un silencio que duele más que 1000 palabras, un silencio que grita que esta historia, al menos por ahora, ha llegado a su fin. ¿Y ustedes, qué opinan de esta dolorosa separación? ¿Creen que aún hay esperanza o es realmente el cierre definitivo de un capítulo inolvidable? Déjenlo en los comentarios, denle like al video si también sienten que una parte de esta historia vivía en sus corazones. Y no olviden suscribirse para estar al tanto de todos los nuevos giros en esta historia que sigue tocando fibras muy profundas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Tuba está siendo demasiado dura? ¿O piensas que Injin debería aceptar la decisión y seguir adelante? Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte las próximas novedades sobre tus celebridades favoritas.